Mi nombre es Arturo Finch, y durante 49 años lo he fotografiado. He documentado su sombra, recortada contra los coigües milenarios del Parque Nacional Nahuel Huapi, su silueta dibujada en la neblina del amanecer que se levanta sobre el lago. He dedicado mi vida entera a ser un testigo invisible, un fantasma con una cámara, capturando fragmentos de una verdad que el mundo no está preparado para ver. Pero, después de casi medio siglo de ser yo quien observaba, las tornas giraron de una forma que aún me cuesta procesar. El sujeto, mi sujeto, se convirtió en el artista. Encontré mi cámara donde no la había dejado, y al revelar el rollo, lo vi. Él tomó mi cámara y me fotografió a mí. Les cuento esto ahora, rompiendo el voto de silencio de toda una vida, porque la verdad que he guardado está a punto de ser enterrada para siempre, por fuerzas que ya se están moviendo. Y alguien, aunque sea una sola persona que escuche esto, tiene que saber que no somos los únicos que observan, que recuerdan y que sienten el duelo. Llegué aquí en 1975, un joven de 20 años, persiguiendo a un fantasma. Mi padre, un hachero fuerte y silencioso, había desaparecido en estos mismos bosques un año antes. El informe oficial fue una herida limpia cosicuryeca, atrapado por un desprendimiento de rocas en una ladera inestable. Una tragedia, decían. Un accidente de la naturaleza. Pero su cuerpo nunca fue encontrado. Ni su hacha Ann, ni su mochila, ni un solo rastro. Esa ausencia se convirtió en una pregunta sin respuesta que se carcomía mi juventud. La gente del pueblo murmuraba historias viejas, leyendas de los antiguos para asustar a los niños. Pero yo no vine buscando mitos. Vine buscando un cierre, una pieza de evidencia tangible que le diera sentido a ese vacío. No sabía que, en lugar de encontrar la tumba de mi padre, encontraría el propósito de mi vida, uno mucho más grande y solitario de lo que jamás pude haber imaginado. El bosque se había llevado a mi padre, y yo decidí que le exigiría una respuesta, sin importar cuánto tardara. Para ello, me anclé a este lugar. Compré esta pequeña y aislada cabaña que limita directamente con el parque, un puesto de avanzada en el fin del mundo. Es un lugar tan remoto que se puede oír el corazón de los arroyens crujir bajo su propio peso en las noches sin viento. El cartero no llega aquí. La señal de radio es un susurro fantasmal que se pierde en la inmensidad de la cordillera. Durante décadas, he vivido en un estado de semi-hibernación. Mi única conexión con el mundo exterior, siendo los viajes esporádicos al pueblo para comprar provisiones y químicos de revelado. Mi hogar no es de madera y clavos, sino de silencio y paciencia. Es una ermita, sí, pero también es un puesto de observación, un escondite de cazador, donde la presa es una sombra, un susurro, una anomalía en el patrón perfecto de la naturaleza. Aquí, el vecino más cercano es el eco, y el tiempo no se mide en días, sino en estaciones, y en la lenta espera de una señal. Durante 49 años, mi vida ha sido un ritual metódico, casi monástico, medido por el clic zambido de mi vieja Nikon F2, y el olor acre a químicos en mi cuarto oscuro. Mi credibilidad no está en mis palabras, sino grabada en el cuero gastado de mis botas de montaña, en los mapas topográficos cubiertos de anotaciones indescifrables, y sobre todo, en los más de 50.000 negativos que guardo celosamente en cajas metálicas a prueba de fuego. 50.000 fracasos y una sola esperanza. Cada negativo es un segundo de mi vida. Un fotograma de esta larga vigilia. He fotografiado cada rincón de este bosque, cada árbol, cada glaciar colgante, cada amanecer y cada tormenta. Me convertí en una extensión del paisaje, un hombre cuya única función era mirar, registrar y esperar. Esta obsesión me costó una vida normal, una familia, amigos, pero me dio algo a cambio, un conocimiento íntimo y profundo de este lugar sagrado y terrible. Conozco el silbido exacto del viento que atraviesa el cañadón del viento negro y que anuncia una tormenta bajando de la cordillera con horas de antelación. Sé distinguir el grito de un pudú asustado del lamento de una lechuza. Puedo oler la lluvia en la tierra seca mucho antes de que caiga la primera gota. He aprendido a leer el bosque como un libro escrito en un idioma secreto. Conozco sus ritmos, sus leyes no escritas, sus humores. Sé dónde pisa el puma
y donde anida el cóndor. Este conocimiento, ganado a pulso durante décadas de soledad, es mi única herramienta. Es lo que me permite detectar lo anómalo, lo que no encaja. Es lo que me permitió, hace mucho tiempo, darme cuenta de que algo más caminaba por estos senderos. Algo inmenso, antiguo y deliberadamente oculto. Algo que no pertenecía a ninguna categoría conocida por la ciencia, y que dejaba tras de sí una única y escalofriante firma. Pero hay un sonido, o más bien una ausencia de sonido, que está por encima de todos los demás. Es el que anuncia su proximidad. Es un silencio repentino, absoluto, mortal. Imaginen estar en medio de la sinfonía del bosque, el canto de los chucaos, el zumbido de los insectos, el murmullo del viento entre las lengas, y de pronto, todo se apaga, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. No es una quietud pacífica, es un vacío denso, una presión en los oídos. Cada pájaro e insecto enmudece al unísono, no por miedo a un depredador común, sino por una reverencia impuesta, por un respeto profundo y aterrador. He llegado a creer que el silencio no es una consecuencia de su presencia, sino una manifestación de ella, una onda de quietud que emana de su ser. Es la señal más inequívoca, la única que nunca falla. Y durante todos estos años, he aprendido a honrarla, a quedarme inmóvil, a contener la respiración. Ese silencio es el sonido más fuerte de todos. La semana pasada, ese silencio cayó, pero esta vez fue diferente. Estaba en mi mirador de siempre, un afloramiento rocoso que he pulido con mis años de espera, con vistas a un valle profundo y virgen. Era una tarde tranquila, la luz dorada del sol poniente, filtrándose a través de los coigius. Estaba ajustando el teleobjetivo, siguiendo el vuelo de un cóndor, cuando ocurrió. Primero, la sinfonía se detuvo. El silencio cayó como un manto pesado, y sentí el vello de mi nuca erizarse como siempre. Preparé la cámara, barriendo el bosque de abajo con la mirada, esperando ver una sombra moverse, un destello de algo fuera de lugar, pero no vi nada, solo el silencio, más profundo y cercano que nunca. Se sentía como si estuviera justo detrás de mí, observándome, observar. Contuve la respiración, mi corazón martilleando contra mis costillas, convirtiéndome en una estatua de carne y hueso. El bosque entero estaba conteniendo la respiración conmigo. Entonces lo oí. No fue el chasquido de una ramita quebrándose, el sonido habitual de un animal grande moviéndose. Fue un crujido profundo, resonante y gutural. El sonido de una rama de ñire tan gruesa como mi muslo, partiéndose bajo un peso inconcebible. Un sonido que hizo vibrar el suelo bajo mis botas. Levanté la cámara instintivamente hacia el origen del ruido. En lo profundo de la espesura, con los dedos temblando sobre el disparador, esperé, con el ojo pegado al visor, barriendo la penumbra bajo los árboles. El corazón me latía en los oídos. 10 segundos 31 minuto. A nadan, ni un movimiento, ni una sombra. El sonido había sido tan claro, tan poderoso, y sin embargo, el bosque permanecía inmóvil. Pensé que tal vez había sido un árbol viejo, que finalmente se había rendido. Pero el silencio persistía, y en ese silencio, supe que no había sido un accidente. Había sido una declaración, un anuncio. Cuando por fin me rendí, y bajé la cámara, derrotado una vez más, mi mirada cayó sobre el tronco musgoso donde siempre apoyo mi mochila, a un par de metros de donde estaba sentado, y entonces, mi sangre se heló. Sobre la superficie verde y húmeda, exactamente en el centro, había una única piedra de río. Era de un color gris pálido, perfectamente plana y ovalada, pulida hasta tener una suavidad casi artificial. No estaba allí antes. Lo sé con una certeza absoluta. Paso horas en ese lugar. Conozco cada centímetro. No había caído de arriba. No había rodado. Era una colocación deliberada, precisa en un objeto puesto ahí, para que yo lo encontrara. Después de casi 50 años de ser yo quien buscaba señales, por primera vez, una señal me había sido entregada a mí, el cazador invisible, el observador anónimo. Acababa de ser reconocido. La pared de cristal entre mi mundo y el suyo se había hecho añicos. En ese instante, de pie frente a esa piedra, supe que las reglas del juego habían cambiado para siempre.
me enfrenté a una elección que pesaba más que cualquier otra que hubiera tomado en mi vida. Podía dejarla allí, podía dar media vuelta, fingir que era una coincidencia geológica, una rareza de la naturaleza, y volver a mi cabaña. Podía seguir siendo un observador invisible, protegiendo mi anonimato y el suyo, manteniendo la distancia segura que me había permitido sobrevivir y documentar durante décadas. Podía preservar el frágil equilibrio, o podía aceptarla, podía extender la mano y tomarla. Y ese simple gesto, ese acto de aceptación, significaría el fin de mi rol como mero testigo. Me convertiría en un participante. Sería responder a una pregunta que ni siquiera sabía que me habían hecho. Sería iniciar una conversación, sin palabras, con consecuencias que no podía ni empezar a comprender. Era el momento de la verdad, Tom, la pedra. Mis dedos temblaron al rozar su superficie. El frío de la montaña no la había tocado. Contra toda lógica, contra las leyes de la termodinámica, se sentía inexplicablemente tibia en la palma de mi mano. Era un calor sutil, pero vivo, como si alguien la hubiera estado sosteniendo segundos antes de que yo llegara. Al cerrar mi mano alrededor de ella, sentí que cruzaba un umbral invisible. El pacto, silencioso y antiguo, estaba sellado. Ya no era solo el hombre que buscaba el fantasma de su padre. Ahora, era el hombre que le había respondido a la montaña. Pausa así esta confesión, el inicio de mi verdadera historia, te ha intrigado. Te pido que me acompañes en este relato final. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia para que no se pierda. Why? Sabra, to do. Quédate hasta el final del vídeo. Porque aceptar esa piedra fue el primer paso, y lo que vino después cambió no solo mi vida, sino mi comprensión de lo que significa ser humano. Aquel regreso a la cabaña fue el más largo de mi vida. Cada paso resonaba con un peso nuevo. La piedra en mi bolsillo ya no estaba tibia. Su calor se había disipado en el aire helado de la montaña, pero su peso era un recordatorio constante del umbral que había cruzado. Ya no era un espectro con una cámara, un observador invisible. Había respondido. Había sido visto. Al cerrar la puerta de mi cabaña, tras de mí, el clic del cerrojo sonó definitivo, como si estuviera sellando no solo mi hogar, sino mi destino. Coloqué la piedra gris y lisa sobre la repisa de la chimenea, junto a una vieja brújula y una pila de libros de botánica. Se destacaba entre mis objetos un emisario de otro mundo, un punto de contacto. En esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad, mirando la piedra, sintiendo como el silencio del bosque ya no era una ausencia, sino una presencia que esperaba. La pregunta ya no era qué era él, sino que esperaba él de Minaí. Más importante aún, ¿qué iba a hacer yo al respecto? Decidí que una respuesta merecía otra. Iniciar una conversación, por más extraña que fuera, requería que ambas partes hablaran, aunque fuera en el lenguaje de los objetos. No podía ser cualquier cosa, debía tener un significado, un peso equivalente al gesto que él había hecho. No podía ser práctico, ni valioso en un sentido monetario. Tenía que ser personal. Pasé un día entero revolviendo los escasos tesoros de mi vida solitaria, las reliquias de un pasado casi olvidado. Mis manos pasaron por encima de la navaja de mi padre, de viejas fotografías, de medallas de la escuela. Finalmente, mis dedos se detuvieron en una pequeña caja de madera. Dentro, sobre un lecho de terciopelo desgastado, reposaba un pequeño medallón de plata, deslucido por el tiempo. Perteneció a mi madre. Llevaba grabadas sus iniciales. Era lo único que conservaba de ella. Un ancla a un mundo de afecto y calor que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Ofrecerlo era ofrecer una parte de mi historia, de mi herida original. Era un acto de confianza absoluta. Locura total. Una semana después, con el corazón en un puño, volví al mismo tronco musgoso. El aire era denso de expectación. Cada crujido de hojas bajo mis botas parecía una profanación. Me sentía expuesto, vulnerable, como si estuviera caminando desnudo hacia un altar antiguo. El bosque entero parecía observar, consciente de la transacción que estaba a punto de ocurrir. Al llegar, mi mirada recorrió el lugar. No había nada fuera de lo común. El mundo seguía su curso. Con manos temblorosas, saqué el pequeño medallón de plata del bolsillo de mi camisa. La cadena fría se deslizó entre mis dedos. Por un instante, dudé. Estaba profanando la memoria de mi madre,
entregando su último vestigio a una sombra. Pero entonces recordé el calor de la piedra. Esto no era un sacrificio, era una ofrenda. Coloqué el medallón con sumo cuidado en el centro exacto del tronco, donde había estado la piedra. Brillaba pálidamente contra la madera oscura. Di media vuelta y me marché sin mirar atrás, sintiendo una mirada invisible clavada en mi espalda a cada paso. Esa semana fue una tortura de silencio y duda. Cada sombra parecía una respuesta, cada ráfaga de viento un susurro. Me sumergí en mi cuarto oscuro, tratando de perder mi ansiedad en el proceso familiar de revelar fotografías de picos nevados y árboles retorcidos, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba en ese tronco, junto a ese pequeño disco de plata. ¿Lo encontraría? ¿Lo entendería? ¿O simplemente quedaría allí, para ser cubierto por la nieve del invierno o tragado por el musgo? Un testimonio mudo de mi estupidez. El silencio del bosque, que antes era mi consuelo, ahora era una fuente de angustia. Esperaba una señal, cualquier cosa, un sonido fuera de lugar, una sombra, en el límite de mi visión. Pero no hubo nada, absolutamente nada. La normalidad era enloquecedora. Quizás todo había sido una alucinación, un producto de casi 50 años de soledad. La idea era casi tan aterradora como la alternativa. Finalmente, el día señalado llegó. Hice el camino de vuelta al tronco, con una mezcla de pánico y esperanza. A medida que me acercaba, mi ritmo cardíaco se aceleraba, cada latido un tambor en la quietud del bosque. Cuando llegué al claro, mis ojos se clavaron en el tronco. El medallón había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, una mezcla de alivio y un terror profundo. No había sido mi imaginación. El pacto era real, y en el lugar exacto donde había dejado el medallón, había algo nuevo. No era una piedra, era un abanico perfecto hecho de plumas de cóndor. Las grandes plumas negras de las alas y las pequeñas plumas blancas del cuello, dispuestas en una espiral impecable. El eje estaba hecho de una pequeña rama de calafate, y las plumas estaban unidas con finísimas tiras de fibra vegetal. Era una obra de arte, delicada, precisa y absolutamente imposible. No había sido hecho con manos humanas. Contuve la respiración. Él no solo había aceptado mi regalo, lo había correspondido con una belleza sobrecogedora. Así nació nuestro ritual. El pacto se selló, no con palabras, sino con objetos, en un lenguaje silencioso de intercambio y reciprocidad. Cada semana, sin falta, yo peregrinaba a nuestro altar en el corazón del bosque. El tronco se convirtió en un espacio sagrado, un buzón entre dos mundos que coexistían sin tocarse. Mi vida, antes marcada por la espera pasiva, ahora tenía un nuevo ritmo, un propósito activo. Ya no era solo un observador, era un corresponsal. Pasaba la semana pensando en qué objeto llevarle, qué pieza de mi mundo podría comunicar algo, qué fragmento de la experiencia humana podría traducir a su lenguaje. Mi cabaña se convirtió en un museo de sus regalos, y el bosque en el depositario de mis memorias. La fotografía pasó a un segundo plano. La realidad que estaba viviendo era mucho más intensa y profunda que cualquier imagen que pudiera capturar. Mi obsesión ya no era probar su existencia, sino comprenderla. Me convertí en un curador de mi propia humanidad. Cada semana dejaba un trozo de mi mundo en aquel tronco. Un día fue un libro gastado de poemas de Neruda, con las páginas marcadas que hablaban de la soledad y el mar. Otra vez, fue un pequeño pájaro de madera que había tallado durante un largo invierno, un intento torpe de replicar la vida. Una vez, dejé un viejo engranaje de latón del reloj de bolsillo de mi padre, una pieza rota del tiempo humano, un símbolo de la maquinaria que había dejado atrás. No esperaba que entendiera el significado literal de cada objeto, pero confiaba en que percibiera la intención, el cuidado, la emoción invertida en cada elección. Estaba construyendo un puente, pieza por pieza, entre mi conciencia y la suya, esperando que, al otro lado, alguien estuviera haciendo lo mismo. Ya no buscaba una respuesta sobre la muerte de mi padre. Estaba en medio de una conversación con la vida misma. A cambio, encontraba regalos de su mundo. Nunca ira, comida, nunca nada práctico o utilitario. Sus ofrendas eran siempre simbólicas, poéticas, de una belleza extraña y profunda. Un cúmulo de cristales de cuarzo perfectamente claros,
extraídos de alguna veta secreta en la montaña, dispuestos de tal manera que atrapaban la primera luz del amanecer y la refractaban en un arco iris sobre el musgo. Una vez, encontré una ristra de hongos de un color azul bioluminiscente, cuidadosamente disecados y ensartados en una liana fina como un hilo. De noche, brillaban en la oscuridad de mi cabaña con una luz fantasmal. Otra vez fue una raíz con la forma extraña y casi perfecta de una mano humana. Cada objeto era una lección. Una nueva palabra en el diccionario que estábamos creando juntos. Me estaba mostrando la estética de su mundo, su sentido de la belleza, su conexión con los patrones ocultos de la naturaleza. Con el tiempo y la repetición, las reglas implícitas de nuestro pacto se hicieron dolorosamente claras, aprendidas a base de prueba y error. La primera, y más importante, era la geografía de la confianza. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía adentrarme en el bosque más allá de nuestro punto de intercambio. Una vez, consumido por la curiosidad, después de dejar mi regalo, intenté seguir un sendero apenas visible que se adentraba en la espesura. No había avanzado ni 20 metros cuando una sensación abrumadora de ser observado me detuvo en seco. No era una mirada, era una presión física, una advertencia silenciosa que me heló la sangre. El aire se volvió pesado y un pánico primordial me invadió. Comprendí que ese era su santuario, y mi invitación no se extendía más allá del umbral. Me di la vuelta y prácticamente corrí de regreso al sendero conocido. La segunda regla era sobre el tiempo. Nunca debía quedarme después de dejar mi regalo. El intercambio era un acto de fe ciega. Yo dejaba mi ofrenda y me marchaba. Él recogía la suya y dejaba la mía en mi ausencia. Nuestra comunicación dependía de esta invisibilidad mutua. Un día, la tentación fue demasiado grande. Me escondí entre unas rocas a unos 100 metros de distancia, con mi teleobjetivo, esperando presenciar el momento del intercambio. Pasó 1 hora, luego 2. El sol comenzó a bajar. El silencio habitual que precedía su llegada nunca cayó. El bosque permaneció normal, ruidoso. Comprendí que él sabía que yo estaba allí. Mi presencia rompía el hechizo. Avergonzado, recogí mi equipo y me fui. A la semana siguiente, cuando volví, mi regalo seguía allí, intacto. Fue su forma de decirme que había roto su confianza. Tuve que dejarlo allí 2 semanas seguidas, como una disculpa silenciosa, antes de que el ritual se reanudara. Aprendí a leer sus señales más sutiles, su forma de marcar el territorio y comunicar directivas simples. A veces, encontraba mi camino habitual hacia el tronco bloqueado, una rama gruesa, demasiado pesada para haber caído por el viento, cruzada deliberadamente sobre el sendero a la altura de mi pecho. La primera vez que lo vi, pensé que era una coincidencia y la rodeé, pero a la semana siguiente encontré 2 ramas cruzadas en forma de X. El mensaje era inconfundible, universal. Vuelve atrás. A hoy no han peligro. Aprendí a obedecer sin dudar. A veces, la razón era obvia, el rastro fresco de un puma, o señales de una posible inundación por el deshielo. Otras veces, la razón permanecía oculta en el misterio del bosque. Él no solo se comunicaba conmigo, también me estaba protegiendo, guiándome a través de un paisaje cuyas verdaderas reglas yo apenas comenzaba a comprender. El momento que solidificó mi creencia en su inteligencia reflexiva, en su capacidad no solo para percibir sino para aprender, llegó un otoño. Entre mis pocas posesiones mundanas, había una pequeña armónica oxidada. Ya no funcionaba bien. Algunas notas sonaban ahogadas, pero de niño me encantaba. Era un objeto que representaba el sonido humano, la música. La alegría simple, decidí dejársela. Era una pregunta audaz. ¿Puedes entender esto? ¿Puedes entender el concepto de crear sonido por placer? La dejé en el tronco, sintiendo que estaba llevando nuestro experimento a un nuevo nivel. Durante toda esa semana, una parte de mí esperaba oír una melodía torpe flotando desde el bosque. Pero el silencio fue la única respuesta. Pensé que había fracasado, que había pedido demasiado. Quizzes para él. El silencio era la única música que importaba. Una semana después, justo antes del alba, estaba en el porche de mi cabaña, sorbiendo mi café matutino y observando la niebla levantarse sobre el lago. El aire estaba completamente quieto. Y entonces,
Lo oí, un sonido que hizo que la taza temblara en mis manos. Provenía de lo profundo del bosque, de la dirección de nuestro lugar de encuentro. Ata. Era una única nota, larga, torpe, melancólica. El sonido inconfundible de una armónica, soplada con una fuerza pulmonar que ningún humano podría poseer. No era una canción, era un eco, una respuesta. Estaba experimentando, estaba aprendiendo, estaba tratando de hablarme en mi propio idioma. Mi quid ali, inmóvil, mientras la nota solitaria flotaba en el aire frío de la mañana y se desvanecía, dejando tras de sí un silencio más profundo y significativo que nunca. Y por primera vez, en muchos años, lloré. No de tristeza, sino de una abrumadora sensación de conexión. El peso de este secreto se volvió inmenso, un tesoro y una carga a la vez. Mi colección de regalos crecía en un baúl cerrado en mi cabaña. El abanico de plumas, los cuarzos, la raíz con forma de mano. Eran la prueba de una realidad imposible, una prueba que no podía compartir con nadie. ¿A quién podría contárselo? ¿A los guardaparques? ¿Me tomarían por loco y me expulsarían de mi hogar? ¿A la prensa? Desencadenarían un circo mediático que destruiría la santidad de este lugar y lo convertiría en un objetivo. Lo cazarían, lo estudiarían, lo pondrían en una jaula. Mi vida de fotógrafo había consistido en intentar capturar y enmarcar la verdad. Pero ahora entendía que hay cosas que no están hechas para ser enmarcadas. Hay verdades que solo pueden existir en el silencio, en la confianza, en la periferia del mundo conocido. Protegerlo se convirtió en mi máxima prioridad, por encima incluso de mi propia necesidad de respuestas. Nuestro ritual continuó ano tras ano, convirtiéndose en el eje central de mi existencia. Ya no era una obsesión por un críptido, ni la búsqueda de un fantasma. Se había transformado en una relación, una amistad silenciosa y profunda, que trascendía las especies y el lenguaje. Cada intercambio era una afirmación de nuestra existencia mutua, un ancla en un mundo que nos ignoraba a ambos. Él era el único testigo de mi vida, y yo era el único testigo de la suya. La soledad que me había llevado al bosque se había transformado en una forma única de compañía. Ya no me sentía solo, porque sabía que ahí fuera, en la inmensidad de la cordillera, había otra conciencia solitaria, que conocía mi nombre, aunque nunca lo hubiera escuchado. Y en la simplicidad de ese ritual semanal, encontré una paz que había buscado durante toda mi vida. No era el cierre que vine a buscar, era algo mucho más profundo. Era pertenencia. Los años que siguieron al inicio de nuestro pacto se convirtieron en un tapiz tejido, con hilos de confianza y misterio. El lenguaje de nuestros intercambios se volvió más complejo, más íntimo. Un invierno, después de tallar durante semanas, dejé una pequeña estatuilla de madera, una representación torpe y abstracta de una figura sentada junto al fuego, un símbolo de mi soledad y de mi hogar. La respuesta que encontré a la semana siguiente me dejó sin aliento. En el tronco había una escultura hecha de arcilla del lecho de un arroyo y pequeñas ramas, una réplica casi perfecta de mi cabaña, con un pequeño guijarro de cuarzo colocado donde estaría la chimenea, brillando bajo el sol. No solo entendía, sino que veía mi refugio, mi mundo, y me lo devolvía a través de sus propios materiales, de su propia perspectiva. Era un diálogo que trascendía la lógica, una comunión de dos soledades que se reconocían a través del vasto silencio del bosque. El paso más audaz lo di en un aniversario particularmente melancólico de mi llegada a la Patagonia. Con un nudo en el estómago, dejé una vieja fotografía descolorida, una de las pocas que conservaba. En ella, un niño de 5 años, yo mismo, sonreía a la cámara, con los ojos llenos de una inocencia que la vida se había encargado de borrar. Era la ofrenda más vulnerable que podía hacer, un fragmento de mi identidad perdida. Una semana después, al regresar, la fotografía había desaparecido. En su lugar, encontré una delicada colección de guijarros blancos, no más grandes que la uña de mi pulgar. Estaban cuidadosamente dispuestos sobre el musgo verde del tronco, formando la silueta inconfundible de una pequeña figura humana, con los brazos abiertos. Mi corazón dio un vuelco. No era una imitación, era una interpretación. Era su forma de decir: man, te veo. Veo al niño que fuiste y al hombre que eres. Fue un gesto de una empatía tan profunda que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la conciencia y el alma. Pero el mundo exterior, con su ruido y su ceguera,
siempre encuentra una forma de invadir los santuarios. La paz de nuestro ritual se hizo añicos hace unos años, con la llegada de una nueva plaga. No eran cazadores de pumas ni madereros, eran peores. Se autodenominaban cazadores de misterios. Un grupo de hombres ruidosos y agresivos, venidos de la ciudad, equipados con tecnología que profanaba la santidad del bosque, andrones que zumbaban como insectos gigantes, cámaras de visión nocturna que convertían la oscuridad en un espectáculo verdoso y micrófonos parabólicos que intentaban robarle sus secretos al silencio. Eran una profanación andante. Su presencia era una cacofonía de gritos, risas estruendosas y música a todo volumen desde un altavoz portátil. El delicado equilibrio del bosque y el de mi propia existencia se vio amenazado por su ignorancia arrogante. Eran la antítesis de todo lo que yo había aprendido: la paciencia, el respeto, el silencio. Se abrían paso a trompicones por la maleza, rompiendo ramas, dejando un rastro de basura en latas de bebida energética, envoltorios de plástico y colillas de cigarrillos. Cada pedazo de basura era una herida en la piel del bosque, una cicatriz de su paso. Una Todd. Mientras hacía mi ronda de vigilancia, encontré uno de sus campamentos improvisados. El fuego aún humeaba, y el suelo estaba cubierto de sus desechos. Sentí una rabia fría y pura. Durante décadas, yo había caminado por estos senderos, sin dejar más huella que mis pisadas, tratando de fundirme con el entorno. Ellos, en un solo fin de semana, habían causado más daño y perturbación que un rebaño de ganado. Escuchaba sus voces resonando en los valles. Discussion do, sabra, evidencia y capturas, y un pánico helado comenzó a apoderarse de mí. No estaban buscando la verdad, estaban buscando un trofeo, una historia que vender, un monstruo para su espectáculo. La verdadera pesadilla se materializó una mañana gris y lluviosa. Mientras me dirigía hacia nuestro lugar de encuentro, para dejar mi ofrenda semanal, un viejo mapa estelar de bolsillo, vi algo que no pertenecía. Un pequeño destello de plástico negro y una lente de cristal atada con una correa a un tronco de coigio. Mi sangre se convirtió en hielo. Una cámara trampa. Y no estaba colocada al azar. Estaba a menos de 50 metros de nuestro tronco, apuntando directamente hacia el pequeño claro. El pánico me inundó como una marea negra. Estaban cerca, demasiado cerca. Habían encontrado las señales, las anomalías, y ahora estaban tendiendo su red digital. Conseguirían una foto, o peor, un video. Y en el momento en que eso ocurriera, nuestro secreto, nuestro pacto, nuestro mundo silencioso, se acabaría. El mundo entero vendría aquí, con sus helicópteros, sus rifles y sus jaulas. Lo cazarían como a un animal. Esa noche, no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi pequeña cabaña, una fiera enjaulada por mi propio secreto. La cámara trampa era una bomba de tiempo. El próximo intercambio estaba programado para la mañana siguiente. CLEBA. Sería capturado en una imagen de alta resolución. Si yo iba, mi propio rostro quedaría registrado, vinculándome para siempre con el fenómeno. Me había atrapado en una trampa que no era para mí. Podía no hacer nada, romper el ritual y esperar que él también sintiera el peligro y no se acercara. Pero, ¿y si no lo hacía? ¿Y si mi ausencia era interpretada como una traición y la curiosidad lo llevaba directamente a la trampa? No podía arriesgarme. Tenía que intervenir. Tenía que convertirme en algo que nunca quise ser, en un saboteador. Tenía que profanar el bosque para protegerlo. El peso de esa decisión fue abrumador. El plan nació de la desesperación y de un conocimiento íntimo del clima andino. El pronóstico anunciaba una de esas tormentas feroces que bajan de la cordillera, con vientos huracanados y lluvia torrencial. Era mi única oportunidad de tener cobertura. La tormenta sería mi cómplice. Mientras los primeros vientos aullaban alrededor de mi cabaña y la lluvia comenzaba a azotar el techo de chapa, me preparé, vestido completamente de negro, con la cara embadurnada de barro, para evitar cualquier reflejo. Llené una cantimplora, no con agua para beber, sino con agua de lluvia, recogida directamente del barril. Era un pecado necesario, una violación de mis propios principios para preservar algo mucho más grande. Salir a esa tormenta era una locura, pero quedarme dentro y no hacer nada era una sentencia de muerte para el único vínculo verdadero que me quedaba en el mundo. El bosque
tiene sus propias reglas. Y esa noche, yo iba a romper una de ellas para hacer cumplir otra más antigua. Moverme por el bosque en medio de esa tormenta fue como navegar en un océano oscuro y furioso. El viento rugía en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido, y la lluvia helada me empapaba hasta los huesos, cegándome. Cada relámpago que iluminaba la escena por una fracción de segundo era un riesgo, una posible exposición. Mi movía lentamente, de árbol en árbol, usando la memoria muscular de décadas caminando por esos mismos senderos. El miedo era un sabor metálico en mi boca. Miedo a los cazadores, miedo a un resbalón que me rompiera una pierna, miedo a la propia furia de la naturaleza que estaba usando como escudo. Finalmente, lo vi. La pequeña luz roja intermitente de la cámara trampa. Un ojo impío en la oscuridad. Me acerqué sigilosamente, con el corazón martilleando contra mis costillas, y con manos temblorosas abrí mi cantimplora y vertí cuidadosamente el agua fría dentro de la carcasa del dispositivo. Escuchando el sutil chispazo que señalaba un cortocircuito, me retiré tan silenciosamente como había llegado, dejando la cámara intacta en apariencia, pero muerta por dentro. Regresé a mi cabaña temblando, no de frío, sino de la adrenalina y la culpa. Había tenido éxito, pero a un precio. El acto de sabotaje me había cambiado. Ya no era un simple ermitaño, un observador pasivo. Me había convertido en un actor, un criminal a los ojos de aquellos hombres. La paranoia se instaló en mi mente como un parásito. Cada crujido fuera de mi cabaña me hacía saltar. Cada sombra en la distancia parecía una figura humana observándome. Había cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. Había protegido nuestro secreto, sí, pero había perdido mi propia paz, mi propia invisibilidad. El silencio del bosque ya no se sentía como un consuelo, sino como un lugar donde mis nuevos enemigos podían estar escondidos, esperando. La intimidad de mi mundo se había contaminado con el miedo al mundo exterior. Al día siguiente, con el sol brillando sobre un bosque lavado y limpio por la tormenta, volví al lugar. La cámara trampa seguía allí, inerte. Mi mapa estelar, que había dejado antes de encontrar la cámara, había desaparecido del tronco, y no había nada a cambio. Ni una pluma, ni una piedra. Solo el tronco vacío. A mi corazón se encogió. Estaba enojado, asustado. La presencia de los cazadores había roto el pacto para siempre. Regresé a mi cabaña con una sensación de vacío. Durante una semana, el silencio fue total y desolador. Pero entonces, al octavo día, cuando ya había perdido casi toda esperanza, fui al tronco y encontré algo que me heló la sangre y me abrió los ojos a una verdad mucho más oscura. No era un regalo, era una advertencia. Era un objeto de metal oxidado y retorcido, un viejo cepo para osos, de los que usaban los cazadores furtivos hace décadas. Estaba abierto, como una mandíbula de acero, esperando. De repente, una pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Una que había estado frente a mí durante años sin que yo la viera. Recordé algo que siempre me había parecido curioso. En mis exploraciones, me había dado cuenta de que él siempre evitaba ciertas áreas del bosque. Lugares que para mí no tenían nada de especial. Eran los viejos obrajes abandonados. Los claros, donde los primeros hacheros, hombres como mi padre, habían dejado las cicatrices de sus sierras y sus hachas. Yo siempre había asumido que era por el terreno o por la falta de refugio. Pero ahora, mirando ese cepo oxidado, entendí. No evitaba los lugares, evitaba la memoria, evitaba los fantasmas de la violencia humana, las zonas donde el acero había gritado contra la madera, y la sangre había manchado la tierra. Su cautela no era solo instintiva, era histórica. Estaba basada en una experiencia en trauma. El cepo no fue el único regalo de esa naturaleza. En las semanas siguientes, los intercambios se reanudaron, pero su tono había cambiado para siempre. Ya no eran poemas de la naturaleza, eran elegías de la destrucción. Una vez, me dejó una bala de rifle deformada, aplastada contra una roca. Otra vez, fue el mango roto de un hacha. La madera podrida, pero la forma inconfundible. Estaba contándome una historia no sobre sí mismo, sino sobre nosotros, sobre nuestra especie, sobre la violencia que traemos a los lugares silenciosos. Los cazadores de misterios no eran una amenaza nueva para él, eran solo el último capítulo de una larga y sangrienta
Historia de intrusión y destrucción que él había presenciado durante quién sabe cuántos años o siglos. De repente, mi propia búsqueda, la desaparición de mi padre, un hachero, se tiñó de una nueva y terrible luz. Mi paranoia creció, pero también mi determinación. Ahora no solo protegía a una criatura, protegía a un testigo silencioso de los crímenes que los hombres cometen cuando creen que nadie los ve. Los cazadores de misterios finalmente se fueron, frustrados por su cámara defectuosa y la falta de resultados. Dejaron tras de sí su basura y un silencio tenso. Pero yo sabía que esto no había terminado. Aaron, una chispa, y habían demostrado que el fuego podía llegar hasta aquí. El casi desastre con la cámara trampa me había costado mi tranquilidad. Me había convertido en un fugitivo en mi propia mente. El precio fue real y permanente, pero también me había dado una nueva comprensión. Ya no se trataba solo de protegerlo a él de nosotros. Se trataba de entender qué nos estaba tratando de decir sobre nosotros mismos. El bosque ya no era un simple santuario. Se había convertido en un archivo. Un museo de la violencia humana curado por su único habitante permanente. Cada regalo oscuro que me dejaba era una pieza de exhibición. Un fragmento de una narrativa que yo apenas comenzaba a descifrar. La intimidad de nuestro vínculo no se había perdido, se había profundizado, pero ahora estaba teñida de oscuridad y urgencia. Ya no éramos dos solitarios compartiendo gestos de belleza. Éramos dos centinelas vigilando una frontera. Uno a cada lado del velo que separa el mundo natural del mundo de los hombres. El riesgo había aumentado exponencialmente, pero también lo había hecho el propósito de mi vida. Sabía, con una certeza aterradora, que la verdadera amenaza no tardaría en llegar. Y no vendría con micrófonos parabólicos y risas estruendosas, sino con la autoridad silenciosa y metódica de aquellos que no toleran los misterios. El punto de inflexión. El momento en que esta larga y solitaria vigilia dejó de ser sobre el descubrimiento y se convirtió en una conexión inquebrantable. Ocurrió en el aniversario de la desaparición de mi padre. Cada año, en esa misma fecha, el dolor vuelve con la misma fuerza. Una niebla fría que se instala en mis huesos y no me abandona. Es un ritual de luto privado. Ese día, dejé mi cámara en la cabaña. No había nada que fotografiar, solo un vacío que sentir. Caminé por el bosque. No hacia nuestro tronco de intercambio, sino hacia otro lugar. Uno mucho más personal, cerca del lugar donde el informe oficial decía que había ocurrido el desprendimiento. Hace décadas construí un pequeño montículo de piedras, un cenotafio, improvisado para un hombre sin tumba. Es un lugar silencioso, cubierto de musgo, y olvidado por todos, excepto por mí, Sentei, Ali, con la espalda apoyada contra un coihue milenario. Y dejé que el peso de 50 años de ausencia me aplastara. No lo oí acercarse. No hubo crujido de ramas, ni el desplazamiento de tierra. Simplemente, de un momento a otro, sentí el cambio en el aire. Cayó el silencio. Ese silencio profundo, absoluto, que era su firma inconfundible. Pero esta vez, era diferente. No tenía el filo de la advertencia, ni la tensión de un encuentro furtivo. Era un silencio suave, denso y pesado. Como una manta de terciopelo que descendía sobre el claro. Me quedé completamente inmóvil. Pero no por miedo. Era por una especie de reverencia. Sentí su presencia inmensa y inmóvil. Justo más allá del borde de mi visión periférica, entre la oscuridad de los árboles. Estaba allí, no como un espectro que me acechaba, sino como una montaña que se hubiera movido para sentarse a mi lado. Era una presencia que no juzgaba, que no exigía nada. Simplemente estaba compartiendo el espacio, compartiendo la quietud, compartiendo el peso de mi dolor. Por primera vez, no sentí la necesidad de agarrar mi cámara. No sentí el impulso del cazador, del documentalista. El fotógrafo en mí había muerto en ese instante, y solo quedaba el hombre. El hijo encerré los ojos, y de espaldas a los árboles, de espaldas a esa presencia inmensa, empecé a hablar en voz alta. No sé por qué lo hice. Las palabras simplemente brotaron. Un torrente de confesiones susurradas al viento. Le hablé a mi padre, le confesé mi soledad, mi fracaso en encontrar respuestas, la carga de una vida dedicada a una sombra. Le conté cómo su desaparición había sido el Big Bang de mi universo, un evento que había definido cada decisión, cada día de mi existencia. Lloré en silencio,
con lágrimas calientes trazando surcos en mi rostro curtido, mientras el bosque entero, Waisu Guardian, contenían la respiración conmigo. Fue una vigilia, no sé cuánto tiempo permanecimos así. Pudo haber sido media hora, o pudieron ser 3. El tiempo perdió su significado, disuelto en la intensidad del momento. Yo, un hombre roto susurrando sus penas a las piedras, y él, una conciencia antigua y silenciosa, de pie como un centinela a mi espalda, absorbiendo cada palabra, cada solozo. No hubo ningún gesto, ningún sonido, solo la quietud compartida. Sentí, de una forma que no puedo explicar con la lógica, que mi dolor estaba siendo reconocido, validado, que no estaba solo en mi luto. Luego, tan sutilmente como había llegado, sentí que la presencia se retiraba. El silencio se hizo menos denso, lentamente. Los sonidos del bosque regresaron, el murmullo lejano de un arroyo, el canto tímido de un pájaro. Estaba solo de nuevo, pero algo en el núcleo de mi ser había cambiado para siempre. Cuando finalmente encontré la fuerza para ponerme de pie, mis piernas temblaban por la emoción y por haber estado sentado tanto tiempo. Me sentía vacío, pero de una forma limpia, como una casa después de una tormenta. Me di la vuelta para emprender el camino de regreso, y entonces mis ojos se posaron en el pequeño montículo de piedras que servía de tumba para mi padre, y mi corazón se detuvo. Encima de mi pila de rocas grises y angulosas, la que yo había construido y mantenido durante décadas, había una sola piedra, colocada perfectamente en el centro de la cima. Era una roca de río, pulida por el agua durante siglos, hasta tomar la forma casi perfecta de un corazón. Era de un color oscuro, veteada de cuarzo blanco, y brillaba húmeda bajo la luz filtrada del bosque. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Junla. Recogí, a diferencia de la primera piedra que me dejó, esta estaba helada, como si hubiera sido extraída del lecho más profundo y frío del río. Pero al sostenerla en la palma de mi mano, sentí una calidez que emanaba de mi propio interior. La pieza final del rompecabezas de ese encuentro encajó en su lugar. Él había estado escuchando, había entendido la naturaleza de mi peregrinaje, la profundidad de mi dolor, y en el lenguaje silencioso que compartíamos, me había ofrecido su propio y solemne pésame. No era un espécimen que estudiar, ni un monstruo que temer. Era un ser capaz de empatía, un ser que entendía el luto. Ese gesto, esa simple piedra, con forma de corazón, dejada sobre la tumba de mi padre, fue el acto más profundamente humano que había presenciado en 50 años de soledad. Después de ese día, nuestro ritual en el tronco continuó, pero la naturaleza de sus regalos cambió drásticamente. Una vez más, fue como si el momento de vulnerabilidad compartida le hubiera dado permiso para mostrarme una verdad más oscura. Como si mi dolor le hubiera abierto una puerta para compartir el suyo. Ya no me dejaba objetos de belleza natural. Sus ofrendas se convirtieron en un catálogo sombrío, en piezas de un museo de la crueldad. Volvió a dejarme el cepo de acero para osos, pero esta vez estaba retorcido, como si una fuerza increíble lo hubiera doblado por la mitad, inutilizándolo. Era un acto de rabia, de justicia poética, contra un instrumento de dolor. Lo colocó en el tronco, no como una amenaza, sino como un trofeo, como la prueba de una batalla ganada contra la brutalidad. Poco después, encontré el cañón doblado de un rifle de caza. No estaba simplemente abollado, estaba torcido en un ángulo imposible, como si alguien lo hubiera agarrado por ambos extremos y lo hubiera doblado sobre su rodilla. El acero, un símbolo del poder del hombre sobre la naturaleza, había sido destrozado por una fuerza de la propia naturaleza. Miré el metal deformado y entendí que no era un hallazgo casual, era un mensaje. Estaba limpiando el bosque de estas herramientas de muerte, una por una, a lo largo de los años. Y me las estaba mostrando a mí, a su único confidente, como, para decir, mira lo que hacen, mira lo que tengo que deshacer, mira la guerra silenciosa que libro en tu ausencia. Cada objeto era una cicatriz del bosque que él me presentaba en la palma de su mano invisible. La siguiente ofrenda fue aún más inquietante y personal. En el tronco encontré un trozo de lente de una cámara, un fragmento de cristal óptico de alta calidad, roto en una telaraña de fracturas. Mi primer pensamiento fue de pánico, creyendo que era de mi propia Nikon, que de alguna manera la había dañado.
Corrí a mi cabaña para comprobarlo, pero mi equipo estaba intacto. Regresé al tronco y examiné el fragmento de nuevo. No era de mi modelo. Era de una cámara diferente, quizás más moderna. Y entonces comprendí el verdadero y escalofriante significado. No era una amenaza hacia mí, era una advertencia. Era una prueba de que otros habían intentado hacer lo que yo hacía. Otros habían venido a estos bosques a capturar, a registrar. Y él los había encontrado. Y había desarmado sus ojos de cristal, de la misma manera que había desarmado sus armas de acero. Poco a poco, la historia que me estaba contando comenzó a tomar forma en mi mente. No era una historia sobre sí mismo, sobre su biología o sus hábitos. Era una historia sobre nosotros. Él no solo me estaba mostrando cosas de su mundo, me estaba mostrando la violencia y la intrusión del mío, reflejada en los artefactos que dejábamos atrás. El cepo, el rifle, la cámara rota, eran todos objetos que representaban una forma de cazar, de capturar, de poseer. Se estaba revelando no como una criatura, sino como un guardián. Un testigo silencioso y antiguo de la larga historia de la codicia y la crueldad humana en este rincón del mundo. Y yo, el hijo de un hachero. El hombre que había llegado buscando respuestas sobre una posible víctima de la naturaleza, me vi obligado a enfrentar una verdad mucho más terrible. Comprendí que él solo era un testigo. Durante décadas, quizás siglos, había observado a los hombres entrar en su hogar con hachas, trampas, rifles y cámaras. Y había recogido los restos de esas invasiones, los fragmentos de nuestra violencia, y me los estaba presentando a mí. El único hombre que se había acercado con paciencia, en lugar de con agresión. Estaba tratando de hacerme entender la desaparición de mi padre, los cazadores de misterios, mi propia obsesión. Todo formaba parte del mismo patrón, la misma historia interminable. Mi perspectiva se invirtió por completo. Ya no me preguntaba, ¿qué es él?, sino, ¿qué ha visto él? Y esa pregunta era infinitamente más importante y más aterradora. Si has llegado hasta aquí, si sientes el peso de esta revelación tanto como yo, te pido que sigas conmigo un poco más, and dale like a esta historia. Suscríbete para no perderte el final y compártela para que la voz de este bosque no se apague. Lo que estoy a punto de contarte es el final de mi búsqueda. La respuesta que encontré no en un informe oficial, sino en un rollo de película revelado en la oscuridad. Y es una verdad que lo cambia todo. Quédate, porque la verdadera fotografía aún no ha sido revelada. La cámara trampa dañada, que yo había considerado el fin de un problema, fue en realidad el comienzo de uno mucho mayor y más peligroso. Los cazadores de misterios se fueron, pero dejaron tras de sí una queja formal en la Oficina de Parques Nacionales por vandalismo y destrucción de propiedad privada en una zona protegida. Semanas después de que el bosque recuperara su silencio, una amenaza de un tipo completamente diferente se materializó en mi puerta. No llegó con el ruido de la ignorancia, sino con el golpe seco y autoritario de un puño oficial. Era una guardia parks de Parques Nacionales, una mujer de unos 40 años, de rostro curtido por el sol y ojos astutos que no se perdían un solo detalle. Su nombre era Raquel, y representaba un peligro que yo no podía sabotear con una cantimplora de Aguan, la implacable y metódica maquinaria de la autoridad burocrática. Ella no buscaba un monstruo, buscaba un culpable, y el único habitante de esa zona remota era yo. Su primera visita fue bajo el pretexto de una encuesta rutinaria sobre la fauna local. Una fachada tan delgada como el hielo de primavera. Se sentó en el porche de mi cabaña, aceptando un mate con una cortesía estudiada, pero sus ojos no dejaban de escanearlo todo a mis poutaus, embajadaus, las pilas de mapas topográficos, el leve olor a químicos de revelado que emanaba de la casa. Sus preguntas, al principio generales, se volvieron progresivamente más incisivas. Quería saber de los visitantes recientes, de cualquier actividad inusual. Le hablé de los hombres ruidosos, omitiendo por supuesto el detalle de la cámara. Asintió, tomando notas en una libreta. Cada palabra que yo decía se sentía como una posible trampa, cada silencio como una confesión. La conversación fue una partida de ajedrez en la que yo no conocía las reglas, y me di cuenta de que ella no investigaba un simple acto de vandalismo. Investigaba una anomalía, y la anomalía era yo. La presión comenzó a aumentar de forma sistemática. Raquel se enteró del viejo ermitaño que vivía en los límites del parque,
el fotógrafo obsesivo que llevaba casi 50 años sin publicar una sola foto. Sus visitas se hicieron más frecuentes, sus preguntas más directas. Dejó de fingir interés en los pudúes y los cóndores y empezó a interrogarme sobre mi trabajo. ¿Qué fotografía durante tanto tiempo, Arturo? ¿Por qué se sale constantemente de los senderos marcados? ¿Qué busca ahí fuera que no quiera que nadie más vea? Mi vida tranquila y solitaria se convirtió en una prisión de paranoia. La cabaña, mi refugio, se sentía ahora como una celda de interrogatorios. Empecé a verla en todas partes. Su camioneta de parques nacionales, una Ford Ranger blanca, aparecía estacionada al inicio de los senderos que yo frecuentaba. Sabía que estaba siguiendo mis rutas, buscando mis escondites, tratando de reconstruir el mapa de mi vida secreta. El cerco se estrechó de una forma que helaba la sangre. Un día, mientras estaba en mi mirador, oí el zumbido inconfundible de un helicóptero. No era uno de los turísticos que sobrevolaban el glaciar a lo lejos. Este volaba bajo, siguiendo el contorno del valle, barriendo el bosque, con una lentitud metódica. Pasó directamente sobre mi posición, tan cerca que pude ver el rostro del piloto mirándome a través de unos binoculares. La sensación de ser un espécimen observado bajo un microscopio fue abrumadora. Ya no era una simple investigación de una guardaparques local. Esto era una operación. Estaban usando recursos, tecnología. La escala de su interés superaba con creces el vandalismo de una cámara. Comprendí con un terror absoluto que no estaban buscando al vándalo. Estaban buscando lo que el vándalo estaba protegiendo. Estaban buscando a mi testigo silencioso. El miedo me obligó a tomar la decisión más dolorosa de mi vida. Rompí el ritual. Dejé de ir al tronco. No podía arriesgarme a que me siguieran, a que descubrieran nuestro lugar sagrado. Dejé de dejar ofrendas, y por lo tonto, dejé de recibirlas. El silencio del bosque, que antes había sido una presencia reconfortante, ahora se sentía como una acusación. Cada día que pasaba sin ir, el peso de la traición crecía en mi pecho. Imaginaba a mi amigo silencioso esperando en vano, confundido por mi ausencia, quizás pensando que lo había abandonado después de tantos años. Me quedé prisionero en mi propia casa, mirando por la ventana hacia el bosque prohibido, sintiendo como el hilo invisible que nos unía se tensaba hasta el punto de romperse. El pacto estaba en peligro, no por una amenaza externa directa, sino por mi propia inacción forzada. La paranoia se convirtió en mi única compañera. Cada crujido de la madera de la cabaña por la noche era una pisada en el porche. Cada ráfaga de viento parecía susurrar el nombre de Raquel. Revisaba mis negativos una y otra vez, buscando cualquier imagen que pudiera incriminarme, que pudiera revelar demasiado, las pruebas de su existencia, los regalos que había atesorado durante años, el abanico de plumas, los cuarzos, la raíz con forma de mano, se convirtieron en un cuerpo del delito que tenía que esconder. Los saqué de su baúl y los enterré en un hoyo bajo las tablas del suelo de mi cuarto oscuro, sintiéndome como un asesino que esconde el arma del crimen. El miedo a perder mi hogar, a ser desalojado de la tierra que era toda mi vida, no era nada comparado con el miedo a traicionarlo a él, a ser el Judas que lo entregara al mundo. La investigación de Raquel se volvió más profunda, más arqueológica. Un día se presentó con fotocopias de viejos registros catastrales y permisos de obra de los años 40 y 50. Estaba investigando los antiguos obrajes madereros, precisamente las zonas que él evitaba. Me preguntó por mi padre, por su trabajo como hechero, por las circunstancias exactas de su desaparición. Sus preguntas eran un bisturí que diseccionaba mi pasado, buscando una conexión entre la historia de violencia en el bosque y mi presencia anómala en el ENC. Dio cuenta de que mi obsesión no era casual, que tenía raíces profundas. No sé qué teoría estaba formando en su mente, pero sentí que se acercaba peligrosamente a una verdad que ni ella misma podría comprender. Estaba conectando puntos que la llevarían a una conclusión lógica, pero completamente equivocada. Pensaría que yo estaba ocultando un crimen humano, no protegiendo un milagro. Mi aislamiento autoimpuesto me estaba volviendo loco. El silencio de la cabaña era ensordecedor. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en casi 2. El bosque al otro lado de mi ventana parecía un paraíso perdido al que se me había prohibido regresar. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, acechando los bordes de un mundo del que había sido exiliado. A veces,
en la quietud de la noche, creía oír un sonido lejano, un eco melancólico que podría haber sido el viento, o podría haber sido una nota solitaria de una armónica oxidada, una pregunta flotando en la oscuridad. ¿Era real o era mi mente, hambrienta de contacto, la que lo inventaba? La duda era una tortura. ¿Y si él pensaba que yo era parte de la nueva amenaza? ¿Y si mi desaparición repentina había confirmado sus peores miedos sobre la traicionera naturaleza de los hombres? Empecé a sentir el peso de una culpa insoportable. Mi presencia, mi obsesión de toda la vida, había sido el faro que había traído a los barcos de la autoridad hasta esta costa secreta. Al tratar de documentarlo, de acercarme a él, no había sido yo el primero en romper la regla fundamental del bosque, la de la invisibilidad. Me di cuenta de que mi intención, por pura que fuera, no importaba. Las consecuencias de mis actos estaban a punto de destruir la misma cosa que yo más amaba. Raquel y su investigación no eran la causa, eran el síntoma. Yo era la enfermedad. Yo, con mi cámara, mi curiosidad y mi incapacidad para dejar en paz los misterios, había puesto en marcha esta cadena de acontecimientos. La inevitabilidad de la catástrofe se sentía como una losa de granito sobre mi pecho. Ya no había escapatoria. La última visita de Raquel fue diferente. Ya no había preguntas. Su tono era grave, casi compasivo, lo que lo hacía aún más aterrador. Se quedó de pie en mi porche, sin aceptar el mate que le ofrecí. Arturo, dijo, con la mirada fija en los picos nevados a lo lejos, se han aprobado nuevas regulaciones para esta zona. Habrá un aumento de la vigilancia permanente y se restringirá el acceso a todas las áreas fuera de los senderos públicos. Por tiempo indefinido, es por seguridad y para preservar la integridad del parque. No me miró al decirlo, pero yo sabía que cada palabra era un mensaje para mí. No era una nueva regulación, era un cierre perimetral, una cuarentena. El equipo llegará en los próximos días para establecer un puesto de avanzada, añadió. El equipo ya no era solo ella. El cerco no solo se había cerrado, estaba a punto de convertirse en una jaula de acero. Sabía que el próximo golpe en mi puerta no sería de ella, sería el final. Después de 2 semanas de mi exilio autoimpuesto, incapaz de soportar un minuto más de este silencio acusador, la desesperación me llevó a cometer un acto de una estupidez casi suicida. Era una noche sin luna, el cielo un pozo de tinta negra. Llevé mi vieja Nikon F2, el ojo con el que había espiado su mundo durante medio siglo, y la dejé en el trípode del porche. No le puse un rollo de película, no apunté a nada, simplemente la dejé allí, como una ofrenda final, un gesto de rendición total. Era un mensaje que decía, «Antu ganas, estoy ciego sin ti, mi capacidad de ver, ya, no me pertenece». Regrees adentro. Cerré la puerta, sin echar el cerrojo, y me senté en la oscuridad, esperando el veredicto. Pasé la noche en vela, escuchando el latido de mi propio corazón, un tambor en la inmensidad. Y en algún momento, en el silencio más profundo antes del amanecer, la cámara desapareció. Un terror helado, puro y absoluto, me invadió. ¿La había tomado, enojado por mi abandono? ¿Era este el final de todo? ¿Un acto de rechazo definitivo? Justo antes de que la primera luz gris del alba tiñera el horizonte, oí un golpe sordo y pesado en el porche. Mi corazón se detuvo. Me arrastré hasta la puerta, mis manos temblando tanto que apenas podía girar el pomo. Allí estaba, mi Nikon, colocada con cuidado sobre el felpudo, pero había algo diferente. El contador de exposiciones, que yo había dejado en 0, marcaba el número 36. El rollo estaba completamente expuesto. La llevé como si fuera una bomba, a punto de estallar a mi cuarto oscuro. El olor familiar a químicos se sentía como un ancla en un mundo que se había vuelto líquido. Con la única luz roja tiñendo mis manos de sangre, revelé el rollo de película. La tensión era insoportable. Cada minuto que la película se agitaba en el líquido era una eternidad. Finalmente, la saqué, la enjuagué y la colgué para que se secara, mis ojos devorando las imágenes húmedas y fantasmales que emergían de la emulsión. La historia de mi vida estaba en ese trozo de plástico. Los primeros fotogramas eran los míos, imágenes antiguas de árboles, ampicole llano, un zorro que se cruzó en mi camino semanas atrás. Luego, de repente, un borrón de movimiento. La siguiente imagen era un caos desenfocado,
una maraña de hojas mojadas y tierra negra, como si la cámara hubiera caído. Luego, la imagen se estabilizó, aunque de forma torpe. Apareció una serie de tomas burdas y extrañamente íntimas del suelo del bosque, de la textura de un tronco cubierto de musgo, de la filigrana de un helecho. Y entonces, lo vi. Y un sollozo se ahogó en mi garganta. Una fotografía de su propia mano, masiva, oscura, cubierta de un pelo grueso y negro, agarrando con una delicadeza casi increíble el cuerpo pequeño y metálico de mi cámara. Estaba aprendiendo a usarla. Estaba invirtiendo el proceso. Estaba tratando de ver el mundo a través de mis ojos. El cazador de imágenes estaba siendo estudiado por su presa, que nunca había sido una presa en absoluto. Y entonces llegó el penúltimo fotograma. Una fotografía que me robó el aliento y reconfiguró mi universo. Era una imagen perfectamente compuesta, sorprendentemente nítida. De mí ahí me había fotografiado. Estaba de pie en mi porche, capturado en un momento de pura y desolada preocupación, mirando hacia la oscuridad del bosque de la que él me estaba observando. La luz del amanecer incipiente me dibujaba como una silueta frágil, viéndome pequeño, viejo y vulnerable contra la vasta y amenazadora oscuridad de los árboles. Durante 49 años, yo lo había visto como una sombra, una silueta, un misterio que se escondía en el paisaje. Y en una sola imagen, él me devolvió la mirada y me mostró cómo me veía a mí, Anu, una criatura solitaria y asustada, al borde de un mundo que no comprendía. En ese instante, él invirtió la mirada. Él me vio, y en su encuadre, había una compasión que me desgarró el alma. Pero el último fotograma, la última exposición de ese rollo milagroso, contenía la verdadera revelación, la recompensa final por toda una vida de búsqueda. No era una imagen de sí mismo, no era una autofoto, era la fotografía de un objeto que yo conocía demasiado bien, aunque no lo había visto en 50 años. Era la vieja fiambrera de aluminio de mi padre, oxidada, abollada y semienterrada en el suelo del bosque, cubierta de musgo y raíces, pero inconfundible. El significado de todo me golpeó como un mazazo físico. El cañón del rifle doblado, los cepos retorcidos, la cámara rota de otro fotógrafo. Y ahora, la fiambrera. Él no había lastimado a mi padre en Non. Él lo había presenciado. Había pasado décadas, tratando de mostrarme lo que otros hombres con armas y trampas, habían hecho en la santidad de su hogar. Él no era el monstruo del bosque, era el único testigo del verdadero monstruo a nosotros. Justo en ese momento de epifanía y horror, unas luces cegadoras de auto barrieron la ventana de mi cabaña, seguidas por el sonido de motores apagándose y puertas cerrándose con fuerza. Era la guardaparques Raquel, pero no venía sola. Traía consigo al equipo. Vi las siluetas de al menos 4 personas más, todas con uniformes de parques nacionales. El cerco se había cerrado, mientras mi mente aún daba vueltas, tratando de asimilar la verdad sobre la muerte de mi padre. Un golpe firme y autoritario resonó en mi puerta. Arturo Finch, dijo la voz de Raquel, despojada de toda amabilidad previa. Tenemos una orden de registro para esta propiedad. Iban a encontrarlo todo. Iban a encontrar los regalos enterrados bajo el suelo, la película que aún goteaba en mis manos, la prueba definitiva que cambiaría el mundo y que, al mismo tiempo, lo condenaría a él para siempre. La verdad que había buscado toda mi vida estaba en mi mano y estaba a punto de destruirlo todo. Sostuve la tira de película húmeda. En mi mano temblorosa era la prueba de su inteligencia, de su empatía, la prueba de que existía y, sobre todo, la prueba de un asesinato. Era la justicia de mi padre, servida en un plato de plata fotográfica después de 50 años. Podía abrir la puerta, entregarles el rollo y convertirme en el hombre más famoso de la historia. El hombre que demostró que no estábamos solos. El hombre que resolvió el misterio de su padre, pero al hacerlo, firmaría la sentencia de muerte del único ser que había llorado conmigo. Maer Lapuerto, donde los golpes se hacían más insistentes. Luego miré mi vieja estufa a leña, que aún conservaba las brasas de la noche, y tomé mi decisión. No había elección. En realidad, tan solo había un camino. Caminé hacia la estufa, el corazón latiendo con una calma terrible. Abrí la pesada puerta de hierro caliente y, sin dudarlo un segundo más, dejé caer el rollo de película sobre las brasas. Vi cómo el trabajo de mi vida
la fotografía más importante jamás tomada, se retorcía, burbujeaba y se convertía en un humo negro y acre. Luego, en un trance febril, fui a mis cajas metálicas, a prueba de fuego. Los 50.000 negativos. Mi vida en era, catalogada en tiras de acetato, una por una. Abrí las cajas y alimenté el fuego con mi pasado, con mi obsesión, con mi identidad. El olor a plástico quemado llenó la cabaña, un incienso funerario para el hombre que fui. Cuando la última caja quedó vacía, cerré la puerta de la estufa, caminé hacia la puerta principal y la abrí. Raquel y su equipo me encontraron allí, un hombre viejo y vacío, con las manos vacías y los ojos llenos de una paz que no pudieron comprender. En una casa que olía a cenizas, no encontraron nada. Revolvieron cada rincón. Pero mi secreto se había convertido en humo y había ascendido por la chimenea, de vuelta al bosque. Cuando Se y Bon, frustrados y con las manos vacías, Raquel se detuvo en el umbral. Su mirada, ahora menos dura, se posó en algo junto a la puerta. Señaló con la barbilla la piedra de río gris y perfectamente plana, que yo había usado como tope de puerta desde el primer día de nuestro pacto. Curioso, dijo, con una extraña y repentina suavidad en los ojos. Casi un susurro, mi abuela. Irama, dichía que los antiguos del monte dejan piedras así para la gente que sabe escuchar. Me lanzó una larguísima mirada. Una mirada que contenía un universo de conocimiento no dicho, de comprensión y quizás de complicidad. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, dejando que su frase quedara flotando en el aire. Me di cuenta de que su investigación no había sido para exponerme. Había sido para obligarme a borrar las pruebas, para proteger el secreto de la única forma que su posición le permitía. Me he quedado sin pruebas, solo con la verdad. Y esa verdad es más simple y más terrible de lo que jamás imaginé. La moraleja de mi larga vida no es que los monstruos son reales, sino que, con demasiada frecuencia, los monstruos somos nosotros. Él no era el misterio que yo debía resolver. Él era el espejo que el bosque me puso delante para que viera el verdadero rostro de mi propia especie. Ya no necesito encontrarlo, porque al final él me permitió encontrarlo a Elan, y lo que me mostró no fue a sí mismo, sino a mí, y a la verdadera oscuridad que acecha en estos bosques, la que lleva rifles y deja atrás fiambreras abolladas. Mi guardia ha terminado. Ya no soy un fotógrafo. Ya no soy un cazador de sombras. Ahora, soy simplemente un guardián del silencio. Y eso, por fin, es suficiente. Si esta confesión final ha significado algo para ti, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y compartas esta historia para que este silencio tenga eco. Why, no te vayas. El próximo relato que aparecerá recomendado en tu pantalla te está esperando. Hay muchas verdades ocultas en la oscuridad.